Irak acaba de desechar el dólar estadounidense. Energías. Iniciamos una área de turbulencia. Los parásitos saben que se avecina un colapso del sistema financiero y monetario. Se está llevando a cabo una operación masiva contra el crimen y la inmigración ilegal en Colony Ridge. Nesara Gesara, el dólar arcoíris y el reinicio respaldado por el oro que sacudirá al mundo. Fracasos históricos de las monedas fiduciarias. La lista de Epstein está a punto de detonarse. Noticia de última hora. Ucrania acordó oficialmente el acuerdo mineral con Trump. La fiscal general Pam Bondi dijo que la lista de clientes de Jeffrey Epstein está en mi escritorio ahora mismo. La representante Ana Paulina Luna acusa a la procuradora general Pam Bondi de obstaculizar la publicación de la lista de Epstein y los archivos de JFK. Iniciamos. Irak acaba de desechar el dólar estadounidense. Si el dólar estadounidense está prohibido en Irak y su uso puede llevarte a la cárcel, entonces todos deben usar dinares para todas las transacciones, incluidos los pagos transfronterizos. Pero con el tipo de cambio actual del dinar iraquí, Irak no puede mantener esto por mucho tiempo. Entonces, ¿qué viene después? Los iraquíes ahora tienen prohibido usar dólares estadounidenses. Esta medida tiene que ver con la soberanía y la supervivencia económica. Lo anterior compartido por Dinar Exchange Australia. Siguiente información. Energías. Iniciamos una área de turbulencia donde vamos a desprendernos de profundos enredos emocionales. La Tierra cruza una banda kármica de varias líneas de tiempo a la vez para dejarlas atrás. Al mismo tiempo, está siendo sostenida por dos cámaras de luz, una en forma de octaedro esmeralda y otra en forma de decaedro rosa, que en el video explico cómo nos van a afectar durante este proceso al 26, 27 y 28 de febrero. Días cumbres para conectar con los objetivos de nuestra vida, para alinear las funciones biológicas y sobre todo el orden y la dirección de cada uno en la aceptación de uno mismo. Serán días muy intensos, de grandes revelaciones y muy hermosos para nuestro crecimiento como almas. Puedes ver el video donde fue compartida esta información en el canal de YouTube de Elsa Farrús. Siguiente información. Los parásitos saben que se avecina un colapso del sistema financiero y monetario. La historia demuestra que todo sistema de moneda fiduciaria eventualmente colapsa y los líderes financieros mundiales son plenamente conscientes de que el sistema actual no es una excepción. Entre bastidores ya se están llevando a cabo debates sobre cómo responder a este fracaso inminente. Un reajuste monetario global no solo es posible, sino inevitable. Una señal clara: el creciente interés por el oro como base para un nuevo sistema. Observe el rápido aumento de los precios del oro durante el último año, una clara señal de que el mercado percibe que se avecina algo importante. Los bancos centrales de todo el mundo están realizando compras récord. El valor del oro no se basa en promesas gubernamentales, es una verdadera reserva de riqueza utilizada históricamente para estabilizar las economías en tiempos de crisis. Lo anterior compartido por GCR Real Time News. Siguiente información. Última hora. El gobernador de Texas, Abbott, confirma que se está llevando a cabo una operación masiva contra el crimen y la inmigración ilegal en Colony Ridge. Colony Ridge es el santuario de inmigrantes ilegales más grande de los Estados Unidos, donde los indocumentados pueden eludir las leyes financieras para comprar tierras. Un desarrollador inmobiliario de Texas ha establecido un asentamiento masivo al norte de Houston, donde se cree que se han establecido miles de inmigrantes ilegales
y que podría convertirse en un activo estratégico para los cárteles. Colony Ridge es propiedad y es operada por el desarrollador William Harris. Se está expandiendo rápidamente, al menos en parte, debido a un acuerdo de financiamiento que hace posible que los inmigrantes ilegales compren tierras en el corazón de Texas por alrededor de $60,000. Si bien los métodos de financiamiento tradicionales requieren calificaciones crediticias y comprobantes de ingresos, Todd Bensman, miembro de Seguridad Nacional del Centro de Estudios de Inmigración, dijo a The Daily Wire que los compradores en Colony Ridge pueden eludir los requisitos habituales, incluso evitando la necesidad de proporcionar un número de seguro social. Colony Ridge tiene una superficie de más de 60 millas cuadradas, más grande que las principales ciudades del sur, como Fayetteville, Arkansas, y Asheville, Carolina del Norte. La colonia Ridge tiene una población actual estimada entre 50,000 y 75,000 habitantes. Lo anterior compartido por The Daily Wire. Nota de tu servidor. A ver, entonces, ¿cuándo comienza Estados Unidos a atrapar a sus vendedores de sustancias prohibidas y dejar de pensar que solamente los inmigrantes son los que venden estas sustancias? Se los dejo a su criterio. Siguiente información. La revolución de Trump para 2025. NESARA, GESARA, el dólar arcoíris y el remiso respaldado por el oro que sacudirá al mundo. La tormenta ya está aquí. El plan de Trump para 2025 es imparable. NESARA, GESARA, el dólar arcoíris y un remiso económico respaldado por el oro están en el horizonte. Su explosivo discurso en la cumbre de prioridades de la F2 presentó un plan para poner fin a la corrupción financiera, restaurar la paz mundial y llevar a Estados Unidos a una nueva era dorada. El cambio global comienza bajo el liderazgo de Trump. El mundo se tambalea al borde de un cambio histórico. El regreso de Trump en 2025 señala el colapso del bastión globalista. Su discurso en la cumbre no fue solo político, fue un grito de fiesta. ¿El plan? Un reinicio financiero global, el pleno poder de NESARA y GESARA, y el lanzamiento del dólar arcoíris, una moneda respaldada por oro que destruye el sistema fiduciario y devuelve el poder al pueblo. Poner fin a las fiestas interminables, detener la tercera fiesta mundial. En palabras de Trump, un año más de esta administración y estaríamos en la tercera fiesta mundial. Su audaz diplomacia ya está impulsando a Rusia y Ucrania hacia las conversaciones de paz, mientras el Estado profundo se esfuerza por mantener vivas las fiestas. La estrategia de Trump: paz a través de la fuerza. No más fiestas de títeres con fines de lucro, no más mentiras. NESARA y GESARA, el reinicio financiero que los parásitos temen. La camarilla bancaria del Estado profundo nos ha esclavizado a través de la deuda, la inflación y la manipulación de las monedas fiduciarias. El plan de Trump elimina su control. Abolir el IRS. Borrar la deuda nacional fraudulenta. Implementar una moneda respaldada por oro. Distribuir la riqueza de manera justa entre la gente. GESARA lo lleva a nivel global, colapsando la economía controlada por los globalistas y liberando a las naciones de la esclavitud bancaria. El oro perdido de Fort Knox, la jugada de poder definitivo. Reaparecen rumores sobre las reservas ocultas de oro en Estados Unidos. Trump insinuó que se revelará la verdad. Si se recupera, este oro haría añicos al corrupto sistema fiduciario y consolidaría al dólar arcoíris como el nuevo estándar global. El dólar arcoíris, la muerte de la moneda fiduciaria. El monopolio de la Reserva Federal se está desmoronando. El dólar arcoíris, respaldado por oro real, garantiza estabilidad y riqueza a prueba de inflación. Verdadera libertad económica. El fin del control bancario de las élites. La era del papel moneda sin valor ha terminado.
el salto cuántico, el renacimiento de Estados Unidos. El plan de Trump no se trata solo de arreglar el pasado, se trata de lanzar a Estados Unidos a una era dorada, tecnológica y económica. Independencia energética, innovación impulsada por inteligencia artificial, dominio de la manufactura, seguridad nacional inigualable. Este es el renacimiento de Estados Unidos. Esta es la revolución de Trump. Nada puede detener lo que viene. La pregunta es, ¿estás listo? Lo anterior compartido por JFK, letra 17 del abecedario. Siguiente información. Fracasos históricos de las monedas fiduciarias. A lo largo de la historia, las monedas fiduciarias, aquellas que no están respaldadas por activos físicos como el oro o la plata, han colapsado repetidamente a menudo debido a la impresión excesiva de dinero y la pérdida de confianza del público. A continuación, se presentan algunos ejemplos notables. 1. Alemania de Weimar, de 1921 a 1923. Después de la Primera Fiesta Mundial, Alemania enfrentó reparaciones masivas y dificultades económicas. Para cumplir con sus obligaciones financieras, el gobierno imprimió enormes cantidades de dinero, lo que condujo a la hiperinflación. En noviembre de 1923, el tipo de cambio se había desplomado a 4.2 billones de marcos por dólar estadounidense, lo que dejó la moneda sin valor. 2. Zimbabue, años 2000. La mala gestión económica y la agitación política plagaron a la nación. El gobierno respondió a los problemas económicos imprimiendo dinero, lo que condujo a la hiperinflación. En su punto máximo, en 2008, la inflación alcanzó una tasa astronómica y el dólar zimbabuense fue abandonado en favor de monedas extranjeras. 3. Francia, década de 1790. Durante la Revolución Francesa, el gobierno revolucionario emitió papel moneda llamado asignados, respaldado por tierras de la Iglesia confiscadas. La sobreemisión y la falsificación provocaron una rápida depreciación. Los asignados se volvieron prácticamente inútiles, lo que causó agitación económica y pérdida de confianza pública. 4. Dinamarca, 1813. Las guerras napoleónicas impusieron pesadas cargas financieras a Dinamarca y Noruega. Para financiar los esfuerzos bélicos, la emisión excesiva de billetes condujo a la devaluación de la moneda. El Estado se declaró en quiebra en 1813, lo que condujo a reformas económicas y al establecimiento de un nuevo banco central. Estos casos ilustran un patrón común. Cuando los gobiernos recurren a la impresión de dinero, sin control y sin respaldo de activos tangibles, esto a menudo conduce al colapso de la moneda y dificultades económicas. Es hacia allí hacia donde nos dirigimos hoy, solo que en lugar de colapsar la moneda de un solo país, colapsará todo el sistema monetario mundial, porque nunca en la historia del mundo todo el planeta se ha basado en monedas fiduciarias como lo ha hecho hoy. En Estados Unidos, el dólar fiduciario está en el centro de todo. Lo anterior compartido por GCR Real Time News. Nota de tu servidor. Ahora entiendo por qué los países BRICS ya no quieren manejar el dólar. Nos llevaría cuesta abajo, si es que no se revalúa pronto en el patrón oro. Y Trump amenazando con aranceles del 100% si dejan de usar el dólar. ¿Quién está mal aquí? No es por criticar a Trump, pero tampoco critico a los BRICS. Siguiente información. La lista de Epstein está a punto de detonarse. El senador Blackburn exige archivos completos y sin censura. Los niñófilos parásitos y el estado profundo en plena carrera para esconderse. Se acabó para la élite. La lista de Epstein está a punto de ser desvelada. La senadora Marsha Blackburn acaba de lanzar un chanclazo volador sobre el estado profundo y exige los registros de vuelo completos sin censura
las imágenes de la isla y el libro negro. Los parásitos están temblando mientras Trump prepara el chanclazo final. Basta de encubrimientos, basta de mentiras. La justicia está llegando. Anterior compartido por AMG News. Siguiente información. Noticia de última hora. Ucrania acordó oficialmente el acuerdo mineral con Trump. Entregará ahora el 50% de los futuros ingresos minerales sin garantías de seguridad. Según se informa, Zelensky se dirige a la Casa Blanca para firmar el acuerdo. Los medios de comunicación se equivocaron sobre Trump una vez más. Siguiente información. La fiscal general Pam Bondi dijo que la lista de clientes de Jeffrey Epstein está en mi escritorio ahora mismo y que también está revisando los archivos de JFK y Martin Luther King después de las directivas anteriores del presidente Trump. Lo anterior compartido por Fox News. Siguiente información. Liberen los archivos. La representante Ana Paulina Luna acusa a la procuradora general Pam Bondi de obstaculizar la publicación de la lista de Epstein y los archivos de JFK. Además, un denunciante afirma que los empleados del FBI están destruyendo las pruebas desde la confirmación de Kash Patel. Lo anterior compartido por Alex Jones. Nota de tu servidor. Esto último, tómenlo con pinzas, ya que no hay que creer todo lo que publica Alex Jones. Solo lo estoy compartiendo por si alguien de ustedes puede corroborarlo. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues ¿qué esperas para hacerlo? Y dale click en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene opción para poder hacer comentarios, pero todos los reviso y los leo, y pues no se permiten comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anterior mencionado, ya que nadie podrá ver lo que escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre, y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te dará varios beneficios, como menciones en los chats, en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo mi corazón. Muchas gracias y bendiciones.